tema fuerte, así que primero que nada queremos dejar en claro que este episodio parte desde el respeto absoluto, la empatía y la solidaridad con todas las madres buscadoras, con sus familias y con todas las víctimas de desaparición. Reconocemos su lucha como un acto de amor, resistencia y una exigencia de justicia. Al mismo tiempo, este espacio también vamos a expresar una crítica abierta a la inacción, a la omisión y a la falta de respuesta efectiva por parte de las autoridades. Consideramos necesario señalar estas fallas desde una postura responsable, informada y comprometida con la verdad. El uso de ciertos tonos como el sarcasmo o la ironía son dirigidos exclusivamente a evidenciar las fallas del gobierno en este tema y jamás con la intención de minimizar el dolor de las víctimas ni la importancia de su causa. Escuchar, nombrar y exigir también es una forma de acompañarlas y nosotros estamos con ustedes. La persona que amas puede desaparecer. Los que están... Vamos a hablar de las madres buscadoras. Son mujeres que en lugar de quedarse sentadas esperando en su casa a que se le haga justicia a sus desaparecidos, decidieron salir con palas, con picos, bajo el sol, a tratar de solucionar un problema. Estas mujeres se convirtieron en investigadoras, en rastreadoras, y todo porque alguien más ha decidido no hacer su trabajo. Básicamente, se convirtieron en una institución que es mucho más eficaz que varias dependencias del gobierno juntas. Porque, pues claro, cuando el gobierno no encuentra a tu hijo, tienes dos opciones: sentarte a esperar a que se haga justicia, lo que puede tardar años, o exactamente agarrar tu pala y salir tú mismo a buscarlo. ¿Cómo ves? Pues Sandy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Ya que no me has dado la bienvenida, yo me doy la bienvenida. Discúlpame. Estoy listo para este tema difícil. Documentarlo ha sido verdaderamente atroz, ha sido muy complejo. Es un tema totalmente actual. Lo vivimos esta semana en la Ciudad de México con el caso de Edith. Lo vivimos con la inacción que tú ya decías de nuestros políticos. Fernández Noroña manoteando a una madre buscadora y la misma presidenta dando cátedra de democracia en España, mientras acá el país se le cae a pedazos. Ese señor que dice hay madres buscadoras. Por cierto, si usted es un fan a morir de algún político o tiene alguna preferencia y no acepta otras formas de pensar, este capítulo no es para usted. Mejor, pues, vaya a ver otra cosa. Pero pues bueno, también mencionar que recientemente la ONU y otras organizaciones internacionales han señalado y han emitido recomendaciones contra las desapariciones forzadas que se han presentado en México. Ellos mencionan que estas desapariciones podrían estar ocurriendo de forma sistemática. La ONU señaló que la persistencia de los muchísimos casos, los miles de casos, los altos niveles de impunidad, las fallas estructurales en las investigaciones y las posibles responsabilidades del Estado por su inacción nos coloca bajo el escrutinio y la mirada internacional, lo que refleja una grave crisis de derechos humanos que hoy es muy, muy negada en México por una buena parte de la población, pero que cada vez se puede esconder menos. No es un tema de partidos, no es un tema de señalar específicamente a nadie, más que a la verdad. Y la verdad de lo que le vamos a contar es horrendo. Y pues nada, te dejo continuar con el tema. Y, o sea, lo peor es que la presidenta todavía se sorprendió y dijo, es que no sé por qué está pasando eso, por qué la ONU dice eso. O sea, vergüenza le falta a esa señora, vergüenza, de verdad. Exacto. Pero bueno. Antes de que nos olviden. Hay que decir que las madres buscadoras, tal como lo indica su nombre, son mujeres que están buscando a sus hijos o hijas desaparecidas. No los buscan con campañas, ni haciendo discursos, ni diciendo nada, no hacen conferencias de prensa. Ellas van, agarran su botellita de agua, agarran su pala y bajo el sol
van y buscan durante horas en terrenos baldíos, en cerros, en fosas clandestinas, con palas, con picos y a veces hasta con sus propias manos. O sea, van a lugares donde supuestamente el gobierno ya realizó una investigación, donde el gobierno según ya buscó y no encontraron nada. Pero llegan estas mujeres, escarban un poquito más y empiezan a encontrar, y a veces no solo es uno, sino son fosas enteras de personas desaparecidas que ellas van encontrando. Estos grupos de mujeres se organizan, se acompañan, se ayudan, forman colectivos y hacen el trabajo completito. Investigan, rastrean, excavan, hacen de todo, menos sentarse a esperar a que el gobierno les resuelva algo, porque si algo nos queda claro es que esperar a que esto suceda puede tomar una vida, o en este caso, varias. En teoría, el Estado es quien debería de estar buscando todas estas personas desaparecidas. En la práctica tenemos colectivos de madres que tienen que hacer el trabajo del gobierno ante la clara incompetencia, porque este gobierno prefiere mirar a otros lados, decir que tienen otros datos, en lugar de sentarse y dar una solución clara a este problema. Primero que nada, también mencionar que las madres buscadoras son un grupo de personas que me parecen de toda la valentía, que merecen todo nuestro respeto, porque de verdad arriesgan sus vidas, su integridad, con tal de llegar a la verdad. Después mencionar y darle las gracias a todos los que nos están dejando un comentario, a todos los que se están uniendo. Isaac Villarreal nos dice que en Jalisco no se ha aprobado los apoyos a las madres buscadoras. Bueno, es que yo creo que en ninguna parte del país, Isaac. Y como iremos viendo a través del episodio, su papel es fundamental. Ustedes saben que este canal es más un canal de historia, pero hoy quisimos traer un poquito de temas actuales por todo lo que ha venido sucediendo. Se piensa que México es un país en paz, pero nada que ver, porque a veces registramos niveles de violencia comparables e incluso superiores a países que están en guerra. Por ejemplo, nos encanta sorprendernos de todo lo que sucede en Medio Oriente, de todo lo que pasa en Palestina, en Israel, pero lo que está pasando acá en México, señores, no son cosas menores. Es una grave crisis de derechos humanos que ya empezó a verse en otras partes del mundo. Las desapariciones en México no son un fenómeno reciente, tienen sus antecedentes en la época de la Guerra Sucia. Si nos movemos para el tiempo de la década de los 60 y los 70 del siglo XX, cuando estaban los movimientos estudiantiles y cuando empezó la guerrilla, el Estado te perseguía y te desaparecía. Si se te ocurría ser opositor político, adiós. Recordemos que hubo todo un tema en Tierra Caliente, en la Sierra de Guerrero, con Lucio Cabañas, donde el Estado iba y te perseguía porque no estabas de acuerdo. Posteriormente, en los años 90, tenemos otros casos muy famosos. Recuerden el tema de los feminicidios en Ciudad Juárez y lo que pasó en el gobierno de Peña Nieto con el caso de Ayotzinapa, que por más que buscaron, pues no encontraron absolutamente a nadie. O dijeron no haberlos encontrado porque seguramente tienen muy claro dónde están, pero pues jamás lo van a hacer público. Déjame nada más leer el comentario de Isaac. No lo han aprobado porque no llegan las diputadas para sesionar. Sí, es que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, están más interesados en el Congreso porque ya va a ser el Mundial, por poner bonitas las calles, por arreglar cosas que no son la prioridad. Es correcto, es lo que decíamos, Isaac. Es una vergüenza porque el gobierno prefiere voltearse a otro lado a darle la cara a una situación tan grave como la que estamos viviendo ahorita. Dicen que los derechos humanos. Fíjate que en México, según las cifras de la misma presidenta, hay 132.534 personas desaparecidas. Más de 100,000 personas. Pero, o sea, tranquilos,
Tenemos protocolos, hay bases de datos, hay reuniones, obviamente ya se abrieron las carpetas de investigación y de esas tenemos para dar y regalar. Lo que no hay son resultados. Eso sí, están en proceso desde hace muchísimos años. Mientras tanto, las madres buscadoras reciben llamadas anónimas que les dan informes de dónde podría haber una fosa, pistas que siguen, aunque muchas veces no las llevan a ningún lado, hay otras que sí las llevan a encontrar lugares y también reciben amenazas. Porque sí, o sea, obviamente, ¿no? O sea, pues si yo no hago mi trabajo, tú tampoco lo vas a hacer porque me dejas en evidencia. Pero ni las amenazas son suficientes para que estas mujeres dejen de buscar a sus desaparecidos. Sin escoltas, sin protección, sin presupuesto, sin garantías, pero con algo que parece que en algunos espacios oficiales de plano no hay: urgencia. Mientras las cifras crecen, las respuestas no. Y mientras las madres siguen cavando y llevan ya años haciéndolo, picando piedra literalmente, las instituciones solo piden es que ténganos paciencia. El gobierno ha dicho que pues está trabajando en el tema, ¿no? Hay conferencias, hay declaraciones, hay compromisos, pero pues yo creo que el gobierno cree que si algo nos va a ayudar a encontrar a alguna persona desaparecida, claramente es salir a decir que ya abrieron la carpeta de investigación, que las van a encontrar, que ya se están tomando cartas en el asunto, pero no encuentran a nadie. Pero ¿qué tal nos queda eso de estar haciendo archivos en PDF? A estas alturas ya tenemos una práctica, ¡hambre! También existen comisiones de búsqueda que en teoría buscan, pero en la práctica la neta es que valen madre, porque no encuentran nada ni a nadie. Y volvemos a repetir, quienes han encontrado las fosas son estas mujeres que están buscando a sus hijos. A ver, o sea, tampoco hay que ser injustos, o sea, las autoridades llegan. Después de que estas señoras ya hicieron su trabajo, después de que todas las madres estuvieron escarbando, estuvieron picando piedra bajo el sol y todo, llegan las autoridades. Llegan a levantar sus actas, llegan a hacer el informe de qué es lo que encontraron, porque pues si no, ¿cómo vamos a saber que las señoras encontraron algo, no? O sea, evidentemente. Y claro está, no podemos olvidarnos de la burocracia. Hay que llenar formularios, hay que seguir procesos, hay que tener validaciones, porque cuando una persona desaparece, lo más urgente es que no te falle la firma que te van a dar en la ventanilla 8 o el sello que tiene el licenciado Godínez, porque pues mientras tanto, mientras tú estás llenando todos estos procesos, el tiempo corre y se pierden valiosos minutos al inicio de todo este proceso. Lo más aterrador de todo este tema es que si tú te atreves a denunciar, lo primero que te va a decir el gobierno es que tu familiar se fue porque él lo quiso así. Si tú vas un sábado a denunciar, te van a decir, uy, no, venga el lunes, porque sábados y domingos no está el licenciado, no son días hábiles, y te la van a querer voltear. Es que seguramente se fue de casa porque usted lo trata mal, ¿no? Entonces ya desde ese punto la realidad te empieza a golpear. Perdón, y si eres mujer, se fue con el novio, si eres un chico, seguramente anda de parranda. Mientras tanto, o sea, tal como dije, pierdes minutos valiosos en estar viendo a ver qué te pueden decir de por qué tu familiar no está. Perdón, continúo. Exacto. Y tú ya estabas hablando de cifras. Los 132,000 personas que se tienen desaparecidas en el registro oficial. Pero resulta que estos colectivos de madres buscadoras también han hecho sus cálculos y ellos han hecho un acercamiento a casi 400,000 personas. 400,000 son 4 veces un estadio Azteca. De ese tamaño es el horror que se vive en México. Han encontrado estos colectivos también 5,600 fosas clandestinas,
donde apenas empiezan a escarbar y empiezan a encontrar bolsas con partes de cuerpo. Y si le sumamos que cada vez la cifra de homicidios viene en aumento, desde los sexenios de Calderón, desde los sexenios de Peña, pero hay que decir también que en el anterior sexenio y en este no hay ninguna reducción. Esta cifra que te vienen a contar y a decir, no, es que ya estamos bajando y que la manga del muerto y que la tole con el dedo, para nada, señores. Las cifras de homicidios siguen en aumento y no hay nadie que lo pueda parar. Todos los días en el periódico lo vemos. Ayer el fanático de Teotihuacán, vas en la calle, te asaltan, vas en el transporte público, te asaltan y no hay nadie que pueda detener esta impunidad, evidenciando que en México denunciar no solamente es inútil, sino también es muy peligroso. Los amigos del barrio pueden desaparecer. Los cantores. De un lado, tenemos a un montón de mujeres con palas, con picos, con botellas de agua, buscando restos humanos bajo el sol, sin presupuesto ni equipo adecuado, que podría facilitarles las cosas. Mientras que del otro lado, tenemos instituciones con presupuesto, con oficinas, con tecnología, con equipo, con personal adecuado para toda esta tarea, y aún así no encuentran a nadie. Aún así las que encuentran son las madres buscadoras, porque al parecer la voluntad es más fuerte e importante que todos los recursos que puedan tener. Yo sé que esta idea suena fuertísima, pero es la verdad, es la realidad. Hay que dejar súper claro que las madres buscadoras no tendrían por qué estar haciendo eso. No es su trabajo, ni es su responsabilidad. Y sin embargo, es la realidad que están viviendo desde hace muchos años. Detrás de cada búsqueda, detrás de cada madre buscadora hay una historia. Hay una familia incompleta, hay una mesa con un lugar vacío y una madre que obviamente no se puede dar el lujo de rendirse, porque rendirse sería aceptar que alguien más va a salir a buscarla. Y pues si está esperando que el gobierno lo haga, pues ya es una realidad. El gobierno no los está buscando en realidad. Las madres buscadoras existen y seguirán existiendo porque hay algo que está fallando en el gobierno. No son heroínas por elección ni porque necesiten reconocimiento. Son heroínas porque así le ha sido la necesidad que ellas mismas han tenido de hacerlo. Y la pregunta no es por qué están haciéndolo o si quieren reconocimiento o qué, o sea, no. La pregunta debería de ser ¿qué no están haciendo los gobernantes que sí deberían de estar haciendo? Porque, pues, todos esperamos que un día nadie tenga que estar buscando a nadie, mucho menos las madres buscando a sus hijos en campos, en fosas. Ojalá el gobierno, ojalá, yo sé que suena a sueño guajiro, pero pues ojalá que algún día finalmente haga su trabajo, ¿no? Y que garantizar nuestra seguridad sea una responsabilidad del Estado como debió de haber sido siempre. Esa petición que tú haces al final de este comentario, yo agregaría, ojalá algún día también el mexicano deje el fanatismo, deje esa ceguera que tiene de defender cosas que son indefendibles, porque hasta que te pasa a ti o a alguien muy cercano a ti, es que dices, ah, caray, las cosas sí andan mal. Pero fíjate, comparando la historia de lo que está pasando en México con otros puntos de la historia en Latinoamérica, podemos decir, durante la dictadura argentina, se estiman un total de 30,000 desaparecidos. Recordemos también ese episodio de la historia. La dictadura argentina es uno de los episodios más negros de Latinoamérica. Luego, en Guatemala, durante su guerra civil, se documentaron por lo menos 200,000 víctimas totales, pero estaban en guerra civil. Ahorita ya no lo llevamos casi de calle, ¿no? Y se supone que no somos un país en guerra. En El Salvador, las cifras alcanzaron 40,000 personas desaparecidas tras la guerra y años posteriores. En los años de Colombia,
cuando Colombia estaba controlada totalmente por el narcotráfico, se hablan de cifras de 80,000 desaparecidos. Es decir, que lo que está pasando en México es brutal, es histórico y es una de las páginas negras también de la historia de Latinoamérica. Lo que yo no entiendo es cómo es que no lo podemos ver así. ¿Cómo es que todavía podemos salir a defender a alguien y decir, es que sí está cambiando al país, es que hay una transformación? No, señores, no hay ninguna transformación. México está en retroceso en muchos aspectos, seguridad, educación, en lo que se les ocurra. Entonces, bueno, pues ahí está la comparación de lo que está sucediendo actualmente en México contra otros episodios de la historia latinoamericana. Y es gravísimo porque, como dices, o sea, todos esos países estaban en un conflicto armado, estaban en situaciones de guerra. Aquí no hay guerra. Bueno, se supone, no hay guerra y hay más de 100,000 personas desaparecidas. De verdad me da bastante coraje este tema porque no es posible la ineficacia de este gobierno. No importa si fue nuestra vida. Por último, queremos reconocer a las madres buscadoras de México, a ustedes que con una fuerza que no debería de ser necesaria, han convertido el dolor en acción, que han salido a buscar con sus propias manos lo que el país no ha sabido regresarles, que no se rinden incluso cuando todo parece que está en su contra. Su lucha no es solo por sus hijos e hijas, es por la verdad, por la memoria y por la justicia. Es un recordatorio constante de que el amor de una madre puede desafiar el miedo, el silencio y el abandono. Mil gracias por su valentía, gracias por su esfuerzo, mil gracias por no dejar de buscar, gracias por enseñarnos que la dignidad también se defiende caminando, preguntando y resistiendo, que su voz nunca sea ignorada y que su lucha nunca sea en vano. Nuestro reconocimiento de verdad para ustedes. Y antes de dar mi comentario final, quiero saludar a Daniel Travieso, uno de nuestros mejores seguidores. Por ahí ya andaba dejando algunos comentarios. Y retomar aquí lo que nos dice Isaac Villarreal: todos los gobiernos fallaron. Es cierto, Isaac. Correcto. Todos los gobiernos fallaron. Y eso me da pie a comentar que creer ciegamente en políticos o volverse fanáticos de ellos es muy peligroso porque te distrae de lo que verdaderamente es importante. La obligación de los ciudadanos es elegir a sus gobernantes para luego exigirles que hagan bien su trabajo. No es obligación de los ciudadanos andarle lamiendo las botas a nadie. Eso lo tenemos que tener muy en claro. Entonces, pues ya sabes, de repente aquí en redes aparecen todos esos que te dejan la risita sarcástica, pero que realmente no te dan un argumento porque no lo tienen. Porque, como decía Daniel Biglietti, yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. En México la evidencia de impunidad, la crisis forense y la falta de investigaciones efectivas nos ha llevado a otro dato verdaderamente asqueroso. Hay 70,000 cuerpos esperando ser identificados en el CEMEFO. 70,000 cuerpos esperando ser identificados en el CEMEFO. Hemos querido hablar de este tema porque pues tenemos la voz, tenemos los datos y nos pareció muy, muy relevante traerlo a colación. Es correcto, nada más agregar que documentar este tema fue muy difícil porque es duro, es fuerte, es desgarrador ver los videos de las madres desenterrando bolsas, madres que le están hablando a los restos de el hijo de alguna otra persona, porque, o sea, obviamente no solo es así como que, ay, no, tú no eres mi hijo, y lo dejan, ¿no? O sea, están buscando, están sacando, y o sea, es desgarrador ver cómo están hablando, ya te encontramos, tranquilo, a ver, te vamos a sacar. Una madre merezca recoger solamente huesos de su hijo, abrazar solamente huesos
recoger solamente huesos. Mínimo yo merecía encontrar un cuerpo completo. Es imposible terminar de documentar porque todos los días sale un nuevo caso, salen más datos, salen más cifras que no son alentadoras, o sea, que no es así como que, ¿saben qué? Le dimos un golpe a una red de, no sé, de traficantes, no sé, algo que pueda dar una solución. No, las cifras son, encontramos más fosas, desaparecieron más personas, y el gobierno haciendo sus archivos en PDF, ¿por qué no? La presidenta diciendo, pues es que yo no entiendo por qué la ONU nos está diciendo que hasta crímenes de lesa humanidad. Güey, no estás viendo la situación que hay, o sea, entonces, Claro. discúlpeme, yo sí estoy bastante indignada con toda la situación que se está dando. Espero de verdad algún día que podamos ver que el gobierno por fin hace su trabajo y por fin nos garantiza seguridad, nos garantiza justicia y nos garantiza que nadie va a tener que estar buscando a ninguna persona de su familia desaparecida. Isaac nos deja otro comentario, nos dice, y se va a poner peor. Y Seguramente. tristemente creo que tiene la razón. Te agradecemos mucho, Isaac, por todas las aportaciones que hiciste a este capítulo. Ojalá que también haya sido del agrado de todos los demás y ojalá que les mueva algo, ojalá que te haga un poquito reflexionar sobre si este es el México que queremos, en el que queremos vivir. Por mi parte, pues yo no tendría nada más que decir, Sandy. Te dejo despedir el programa. Pues bueno, esperamos que este episodio les haya gustado. Lo hicimos con todo el respeto del mundo. Nuestro conocimiento una vez más para todas estas madres. Y pues nada, aquí nos vemos la siguiente semana con un tema pues más amable. Exacto, un tema más amable. La siguiente semana nos vemos con el especial del Día del Niño. Vamos a estar evocando un poquito la memoria, algunas de las cosas a las que jugábamos cuando éramos niños. Cuídense mucho, que les sea leve. Nos vemos en la próxima. Chao. Chao.